El fútbol argentino es diferente al resto. Su competitividad e intensidad, tanto dentro como fuera de la cancha, lo hacen único. Y al ser vivido con tanto fervor, las polémicas arbitrales también forman parte del mismo. Cualquier hincha de cualquier equipo recuerda por lo menos un fallo arbitral que lo perjudicó enormemente. Todos sienten que su club es el más afectado por los penales no cobrados, las rojas mal sacadas o los offsides que no fueron. Y todos creen que no se trata de errores humanos, sino de conspiraciones en su contra por parte de la AFA o alguna fuerza mayor. Y en tiempos de VAR, donde los errores arbitrales pueden ser corregidos mediante la tecnología, estas sospechas son reclamadas con aún mayor vehemencia. Pero ¿qué me dirías si te digo que el fútbol argentino convive con el uso de la tecnología desde mediados de los años 90? ¿Qué me dirías si digo que un programa de televisión era el juez encargado de dictaminar los fallos arbitrales de los partidos? ¿Y qué dirías si te digo que esta herramienta no solo no ayudó a disminuir la polémica de nuestro fútbol, sino que hizo que el hincha se vuelva aún más paranoico? Acompáñame en este informe a revisar todas estas cuestiones. Hoy, en nuestro primer video, hablaremos de lo que le da nombre a nuestro proyecto, el Telebeam. Pero antes de hablar de Argentina, tenemos que viajar a Italia. Porque a mediados de los 80, el fútbol italiano tenía sus propias polémicas arbitrales. Es por eso que la cadena Rai decidió crear lo que hoy conocemos como Telebeam. La herramienta funcionaba de una manera que a día de hoy nos parece una pavada, pero 40 años atrás era toda una revolución tecnológica. Su mecanismo consistía en la reconstrucción de las jugadas de manera digital. Las acciones revisadas por el Telebeam se digitalizaban y se reproducían mediante figuras animadas. A partir de esta representación se lograba calcular con exactitud la distancia y velocidad de los remates, y principalmente la posición de los jugadores para analizar los posibles fuera de lugar. Además, era posible ver la jugada desde diferentes ángulos y planos para poder tener la mayor cantidad de información sobre la jugada. La herramienta fue todo un éxito en Italia, y es por eso que se decidió implementarla durante las transmisiones del Mundial de 1990. Es allí donde la televisión argentina se hace eco del Telebeam. Durante el programa del Mundial, emisión de ATC conducida por Julio Ricardo y Adrián Paenza, se habla por primera vez sobre la herramienta que ya era furor en Europa. Es por eso que, aprovechando las imágenes de la computadora en algo que se dio en llamar Telebeam, queremos explicarle lo siguiente. Dentro de un instante vamos a poner en pantalla algunas imágenes de un partido, de una jugada de un partido, ya van a ver ustedes una jugada del fútbol italiano, un gol que va a ser Gianluca Vialli, pero inmediatamente después, como en esos videojuegos, se va a ver la imagen reproducida por la computadora. Muy bien, esta es entonces la jugada. Gianluca Vialli le va a pegar así y fue gol. ¿Pegó en un defensor? ¿Usted qué cree? ¿Habrá estado en offside Altobelli? La cámara mete todo en la computadora y mágicamente lo resuelve así. Vialli ya busca la posición de la pelota, el líbero sale a marcarlo, usted ve la línea, está marcando la posición del último defensor. Así, durante la cita mundialista, los espectadores en Argentina tuvieron la oportunidad de ver por primera vez el Telebeam en acción. El mundial terminó y se volvió a la normalidad, pero no habría que esperar mucho tiempo para que regrese. Llegado a este punto, es importante hablar de cómo se consumía el fútbol en Argentina durante esos años. Eran pocos los partidos del campeonato argentino que podían verse por televisión en vivo, y los pocos que se transmitían solían estar decodificados, es decir, que había que pagar para verlos. De esta manera, los hinchas tenían dos maneras de ver los goles de su equipo: o estar en la cancha o esperar los domingos a la noche para ver fútbol de primera. El programa nació en 1985 y consistía del resumen de todos los partidos de la fecha, poniendo énfasis generalmente en los partidos más relevantes, pero mostrando todos los goles de los 10 partidos del campeonato de primera división. De esta manera, si no habías estado en la cancha y habías escuchado el partido por radio, tenías que esperar hasta la emisión de fútbol de primera para ver los goles de tu equipo, ya que el programa era quien contaba con los derechos de televisación al ser propiedad de torneos y competencias. Así, rápidamente el programa comenzó a ser un clásico de los domingos a la noche,
y para 1994 era prácticamente lo único que se miraba a esa hora en la tele. Y es durante ese año que Torneos anuncia la compra del Televín y su llegada a Fútbol de Primera. La noticia fue anunciada por los conductores y productores del programa como la herramienta que revolucionaría el fútbol argentino y le pondría fin a todas las polémicas. El programa logra hacer una reconstrucción gráfica de toda la jugada, simulando inclusive posiciones independientes de las que la cámara tenía realmente en el momento de la toma. De esta manera el Televín comenzaría a ser utilizado en todas las emisiones del programa y rápidamente se ganaría su popularidad. Todos los espectadores esperaban para ver qué decía sobre las polémicas arbitrales de los partidos, y sus fallos eran palabra sagrada. Si el Televín decía que era offside, el debate del café se terminaba. Pero la herramienta demostró no ser infalible a pesar de lo que Torneos afirmaba. Durante el partido entre Huracán y Argentinos de la Apertura 94, un gol de Amato fue analizado y se afirmó que el gol debía ser anulado por offside. Pero el Televín no había detectado a un jugador de Argentinos que habilitaba al jugador del Globo. A pesar de eso, fue un éxito total que comenzó a ser un clásico de fútbol de primera. Incluso Marcelo Araujo, relator y conductor del programa, popularizó una frase que hasta el día de hoy resuena en la memoria de aquellos que vivieron esa época. ¡Marche un Televín! En 1996 el Televín se modernizó, sacando su versión 2.0 en la cual ya no habría una reproducción mediante computadora, sino que se analizaba bajo las imágenes reales, dándole así una mayor credibilidad y confianza. De todas maneras, muchas veces el Televín, en vez de calmar las polémicas, las aumentaba, puesto que gracias a él se detectaban groseros errores que generaban el fastidio y el malestar de los hinchas que se sentían perjudicados. Y si bien era una gran herramienta, su uso era puramente televisivo, y los árbitros no podían tener acceso al mismo. Ni tampoco la AFA podía modificar o repetir ningún partido, ya que la FIFA dejó en claro que esto estaba prohibido. Es en esos años que se iniciarían los primeros debates sobre el uso de la tecnología en el fútbol, aunque ya sabemos que para que eso ocurra quedaba un largo camino por delante. En 1998 le surgiría un competidor al Televín, el Telerep. Este era propiedad de Telefe, que buscaba competir con fútbol de primera a través del programa Tribuna Caliente. Era similar al primer Televín, ya que realizaba una representación digital de las jugadas, pero con la particularidad de ser en 3 dimensiones, lo que le permitía obtener ángulos y puntos de vista únicos que ninguna cámara podía tomar. Si bien duró poco, dio que hablar principalmente porque en ocasiones los fallos del Televín y el Telerep fueron distintos. Durante la segunda fecha del Clausura 98, un gol de Platense a Boca y otro de Independiente a Huracán trajeron polémica. Mientras que el Televín dio por válido el gol de Godoy en la Bombonera y advirtió un offside en el de Arseno en el Ducó, el Telerep mostró todo lo contrario. Ambos canales aseguraron que su versión era la correcta. Pero lo cierto es que ese día la tecnología dio más dudas que certezas. El Televín continuó en fútbol de primera durante la década del 2000, modernizándose con el paso del tiempo, hasta que en el año 2009 llegaría a su fin, ya que se adquirió el sistema TrackVision, el cual era mucho más sofisticado y contaba con mejores herramientas que el viejo Televín ya no podía tener. De todas maneras, esta novedad duró poco y nada debido al fin de fútbol de primera en ese mismo 2009. Debido a la compra de los derechos del fútbol por parte del gobierno nacional, que dio inicio a la etapa del también recordado Fútbol para Todos. Por 15 años, el Televín fue el centro de la discusión futbolera en Argentina. Su aparición marcó un antes y un después en la manera en que los hinchas veían fútbol o discutían sobre el mismo, ya que les dio la posibilidad de ver, en casi todos los casos, si el árbitro se había equivocado o no. Como dijimos, si bien su propósito inicial fue despejar todo tipo de polémica y dudas sobre los fallos arbitrales, muchas veces terminó teniendo el efecto contrario, agudizando aún más la controversia y los debates. Años más tarde llegaría el VAR, que también fue presentado como la solución a los errores y las sospechas por las decisiones tomadas por los árbitros. Pero como bien sabemos, tampoco el VAR fue la solución, y mucho menos en nuestro fútbol argentino, donde hasta el momento el uso de la tecnología no hizo otra cosa que aumentar la polémica y la paranoia de los hinchas debido a su mal uso. Así que tampoco podemos culpar al Televín de no lograr su objetivo, ya que en definitiva el fútbol no es cosa de robots,
y el error siempre será parte de su esencia. Lo que sí sabemos es que dejó un recuerdo imborrable para toda una generación que creció con fútbol de primera, y es por eso que merece ser recordado. Hasta acá el video, si llegaste a este punto te agradezco de corazón, y si no nos conoces, somos Televim, y al igual que en fútbol de primera, nos dedicamos a repasar los momentos más destacados de la historia del fútbol argentino, yendo al detalle e intentando descubrir lo que antes no había sido visto. Como ya dije, este es el primer video que hacemos para YouTube, pero en nuestras redes tenemos un montón de contenido que seguro te va a gustar. En la descripción te dejo los links para que te sumes. Y por último, que ya la estoy haciendo muy larga, te agradecería muchísimo que te suscribas, que le des like, comentes, así empezamos a crecer y el canal empieza a ser más visto. Eso es todo por ahora, pero vendrá mucho más. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.